Bien, bueno, hoy vamos a arrancar con una de las técnicas, en mi parecer, ¿sí? Que más me gustan, que es la escritura terapéutica. Hay como un gran movimiento con respecto a la escritura terapéutica, incluso en las redes sociales, pero no sé si son asiduas a las redes sociales, pero existe ahora esto de el diario de las emociones, el journaling, em, la pizarra, tiene un nombre, que es la pizarra donde pones tus deseos, todo lo que tiene que ver con el arte, lo visual y la escritura para poder trabajar situaciones internas. En mi caso particular, la escritura es una de mis herramientas favoritas para aplicarme a mí misma, ¿eh? Porque luego yo trabajo con infancias, es muy complejo a veces cuando recién están ingresando en la parte de la lectoescritura, a todo esto sumarle encima, no sé, que hagan algo que tenga que ver con escritura terapéutica. Pero en adultos mayores, en adultos, en adolescentes, utilizar la herramienta es re linda y también es re linda para nosotros mismos utilizarla, ¿sí? Aparte es una de las que es como tal vez, entre comillas, más fácil de sostener, porque todos los días nos podemos sentar a escribir, ya sea en el celular, en un papel, en un cuadernillo. Yo soy vieja escuela, me gusta más tener papel y lápiz, pero tal vez es capaz un poquitito, ¿sí? Más fácil para hacerse un tiempito para escribir que sentarse a dibujar o hacer una actividad artística más compleja, ¿sí? Bien, la escritura ya de por sí, si uno lo piensa, es una de las formas más antiguas de expresión. Pensemos en esto que incluso cuando existía la era paleolítica, que se comunicaban con símbolos entre una comunidad u otra y lo dejaban en paredes, ya ahí ya existía la escritura. Pienses en los papiros egipcios, en la escritura maya, ¿sí? Ahí es una de las formas más, o sea, más antiguas de expresión humana. Y también es una de las formas más antiguas em, de construir historia, ¿sí? Desde las primeras inscripciones sobre la piedra y arcilla hasta los diarios personales, que hoy por hoy muchas veces utilizamos, incluso, bueno, en este curso en particular son todas mujeres. ¿Cuántas de ustedes, cuando eran pequeñas, tenían el diario íntimo? Querido diario íntimo. ¿Ven? Ahí ya es una. Esa es una manera terapéutica de expresar lo que sentimos a través de qué? De la escritura. Y la escritura, ¿sí? Es parte del arte, ¿sí? Escribir no solo nos permite como volcar situaciones personales, sino también nos permite registrar experiencias, construir emociones, construir memoria y también otorgar significado a la propia existencia, ¿sí? Dentro del área de la arteterapia, la escritura trasciende esta función comunicativa para convertirse en una herramienta de creación, también de autoconocimiento, regulación emocional y transformación subjetiva, ¿sí? Nosotros dentro del arte terapia, ¿sí? Utilizamos lo que es la escritura terapéutica, que no estamos buscando un fin literario ni académico, ¿sí? No es que estamos buscando escribirme un cuento como Borges, a ver que de acá salga la próxima J.K. Rowling. Eh, el propósito en sí es esto de favorecer los procesos de elaboración psíquicos mediante la expresión libre y simbólica de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones, de nuestros recuerdos, deseos y también de nuestros conflictos y caos interno, ¿sí? Dentro de los contextos sociocomunitarios, pensemos en esto de la grupalidad, esta herramienta lo que posibilita es como generar espacios seguros donde las personas, aun cuando no pueden hablar, recuperan la palabra y desde ahí fortalecen su identidad y resignifican experiencias individuales y colectivas, ¿sí? Bien, ¿qué es la escritura terapéutica? ¿Sí? La escritura terapéutica es un recurso expresivo que utiliza el acto de escribir como medio para favorecer todos nuestros procesos de reflexión, elaboración emocional, regulación afectiva y crecimiento personal. Piensen en esto, ¿cuántas de ustedes en algún momento no le escribió una carta a alguien, ya sea algún amor adolescente, a nuestras mamás o padres o abuelos o tíos en alguna situación particular?
hijos, vecinos, primos, lo que sea, que ustedes le hayan escrito una carta, aun cuando no la hayan entregado. ¿Algún escribió alguna vez una carta que no entregó? Sí, mira, Jazz está full. Creo que la escritura terapéutica es lo que más te va a gustar, porque estás a full con ahí levantando la mano. Yani también, ahí tiró Sí, Agus. entre amigas, cuando íbamos a la primaria. Ahí está. Hoy se ha perdido. Era, Sí. no existía WhatsApp en ese entonces era una carta, otra carta, y nunca se terminaba, porque te daban una carta y vos la respondías y te volvían a responder y era algo que nunca se terminaba. El otro día vi, no sé si vieron alguna vez el streaming de Olga TV, que justo eh, contaba, ¿cómo se llama esta chica? La esposa de Dybala, la famosa em, Oriana Sabatini, mostraba que tenía un super chat que le ponía el libro chat, algo así, que también se mandaban como cartas en clases. em, y que estaba muy bueno, porque sí, también era eso, compartíamos esas cosas de escribir en papel. Ahora todo es a través de la virtualidad. Bien. Ale, ¿alguna vez escribiste? Bien, lo que tienen en sí, esto lo que les decía, de los ¿cómo se llama? De la escritura terapéutica, es esto que nos permite como trabajar un montón de cosas internas, ¿sí? Es importante entender que desde la escritura terapéutica nosotros no requerimos tener conocimientos literarios, tampoco ortografía ni gramaticales, sino que acá lo importante es esto del valor terapéutico que reside en este proceso creativo y que como en todo aspecto de lo que es el arte terapia, nosotros no vamos a estar viendo la calidad estética, sino el texto producido, ¿sí? Porque escribir dentro del arte terapia también implica esto de transformar emociones que muchas veces están mezcladas y que cuando la escribimos aparecen en palabras, organizar pensamientos, construir narrativas personales, favorecer la integración entre emoción y cognición, estimular procesos simbólicos y fortalecer la identidad personal, ¿sí? Hay que entender esto que la escritura lo que permite es que todo eso que está implícito, ¿sí? En nuestro mundo interno, que lo tenemos como guardado, pueda ir tomando forma concreta, observable, y que al poder leerlo también nosotros lo podemos reelaborar, ¿sí? Es una herramienta valiosa para personas que presentan todo lo que tiene que ver con dificultades para expresar verbalmente sus emociones. Aunque escribir para aliviar el sufrimiento existe desde la antigüedad, ¿sí? Piensen en esto como, por ejemplo, Romeo y Julieta. Ahí el señor hablando de sus angustias amorosas a través de la literatura. Em, los sonetos, hay un libro que se llama Los poemas, Cartas a un poeta. No me acuerdo quién lo escribió. Se llaman Cartas a un poeta joven y es un señor, en realidad, que le escribe como a su mentor, a quien admiraba, y como que hay un intercambio de cartas en donde él se va resignificando lo que va sintiendo, ¿sí? La escribe Rainer María Rilke en 1999, la googleé para darles bien la información porque no me acordaba mucho, y se trata de 10 cartas que Rilke escribió entre 1903 y 1908 a Franz Sapper-Capuz, un joven cadete militar que le pidió un consejo sobre su vocación literaria. En estas cartas, el poeta Rilke no solo habla de poesía, sino también habla de la soledad, la creatividad, el amor, la paciencia y la búsqueda interior. Imagínense esto, ¿no? No habla de cómo escribir bien,
sino que este hombre, este poeta, habla de la escritura como el arte de poder expresar lo que estaba atravesando. Bien, escuchen esto. Soledad, creatividad, amor, paciencia y búsqueda interior. El mensaje central que nace de ese libro es que es la necesidad de mirar hacia adentro, vivir con autenticidad y de aceptar la incertidumbre como parte del camino, ¿sí? Eh, Tiene como varias cartas, 10 cartas, entre esas hay como con que cada carta está abocada a uno de estos temas, pero piensen en esto, no está pensado, incluso este libro entero, no está pensado en, che, yo quiero vos cuando escribís una poesía tenés que fijarte que el soneto combine con aquel, no, le habla de que tiene que expresar emociones, resignificarse, vincularse consigo mismo. Bien, en diversas culturas antiguas se utilizaba la escritura como una práctica espiritual y de introspección, ¿sí? Por ejemplo, esto de lo que les decía, los diarios personales. ¿Cuántos diarios íntimos fueron luego marco de saber de la historia, ¿sí? De la historia mundial? Em, Hace un tiempo había visto la película, no sé si vieron, ay, em, Sexo en la ciudad, Sex and the City, la de que son 4 amigas. Y en una de en la película, en la primera, em, ellos como que se separan de una manera triste, 2 de los protagonistas, un noviazgo, y él le escribe una carta por día, y en la última carta no sabía qué escribirle y toma un libro, ¿sí? De grandes autores que se llamaban cartas nunca enviadas, o sea, eran personas que escribían cartas de amor y que nunca habían sido enviadas. Las poesías, las plegarias, los relatos autobiográficos. Y estos recursos permitían como organizar todas las experiencias vitales y otorgar significado a acontecimientos difíciles, ¿sí? James Pennebaker, ¿sí? Fue uno de los principales investigadores. Este hombre era un psicólogo estadounidense en la década de 1980 que desarrolló el paradigma de la escritura expresiva, ¿sí? Sus investigaciones lo que hacen es demostrar que escribir durante aproximadamente 15 a 20 minutos acerca de acontecimientos emocionantes y significativos producía beneficios en la disminución del estrés, fortalecimiento del sistema inmunológico, reducción de síntomas depresivos, disminución de la ansiedad, mejora del bienestar psicológico y mayor claridad cognitiva. Luego, muchos estudios ampliaron estos hallazgos y consolidaron a la escritura como una intervención complementaria a la salud mental, la educación y el arte terapia, ¿sí? Desde el arte terapia, nosotros no nos interesa únicamente qué se escribe, sino también cómo aparece en el texto, qué palabras predominan, los silencios, las metáforas, las repeticiones, el ritmo, la disposición espacial, ¿sí? Incluso lo que tacho, ¿vieron? Cuando entregan lo que tacha, los dibujos, los dibujos incorporados, los símbolos, porque todo eso conforma una producción artística que tiene una exploración terapéutica, ¿sí? Y la escritura lo que favorece es la simbolización, la mentalización, la elaboración emocional, la integración narrativa, la construcción de identidad y la resignificación de experiencias. Dentro de la escritura terapéutica nosotros podemos trabajar todo lo que es el área emocional, porque nos permite reconocer emociones, nombrarlas, regular la intensidad afectiva, disminuir la ansiedad. También es el área cognitiva, ¿por qué? Porque nos permite organizar pensamientos, desarrollar reflexión, favorecer la resolución de problemas. El área de identidad, porque fortalece la autoestima, construye autobiografía y reconoce recursos personales. El área social, porque mejora la comunicación, favorece la empatía y comparte experiencias grupales. Y dentro del área creativa, estimula la imaginación, amplía recursos expresivos y desarrolla pensamientos simbólicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien.
No sé si ustedes saben, pero yo soy fanática de Harry Potter. ¿En algún momento les conté que soy fanática de Harry Potter? Pero de las fanáticas, fanáticas, chicas, ¿eh? De las que tienen tatuados símbolos de Harry Potter. Me he visto todas las películas. Tengo los mates de Harry Potter. Los colores del centro son de Harry Potter. Si quieren un datito de color, nuestro centro es azul y verde porque es la casa de Slytherin. Yo soy de la casa de Slytherin de Harry Potter. Literal, chicas. Sí, lo dijiste, me acuerdo en una clase. Yo lo vi, pero nunca lo entendí. Bueno, la saga de Harry Potter, ¿sí? Em, Hay una construcción mucho de escritura terapéutica. Ella no empieza a escribir en realidad porque, nada, quería hacerse famosa ni nada por el estilo. J.K. Rowling en realidad quería escribir un diario íntimo y termina utilizando la imaginación y la fantasía para ir contando su historia, ¿sí? Por ejemplo, en un momento aparecen los dementores, ¿sí? Que son como unos monstruos que aparecen en la película 3. Y los dementores, para J.K. Rowling, es la depresión, ¿sí? Ella en un momento, cuando era joven, cuando tuvo su primer niña, se va a vivir a Brasil y se casa con un hombre allá, el cual le ejercía violencia física, económica y psicológica. Ella se separa y queda en la lona, ¿sí? En la lona, en un país extranjero, en donde no tenía un peso y con una bebé. Y cae en una depresión. Entonces ella comienza a sentir que cuando aparecía este manto negro que la envolvía, perdía toda la felicidad, ¿sí? Ella, lo que cuenta luego es que este dementor, los dementores son unos monstruos que aparecen, son como una gran sábana negra, ¿sí? Que va apareciendo y absorbe la felicidad, ¿sí? Luego te dan el beso de la muerte y te sacan la vida. Ella incluso lo dice, que los dementores para ello era eso, era la depresión que ella sentía, porque ella no veía la depresión como una enfermedad, sino como que era una criatura que absorbía toda su felicidad humana, ¿sí? Fíjense cómo algo tan particular e íntimo ella lo terminó como utilizando dentro de un espacio literario. Después hay otra parte en donde aparece un espejo, ¿sí? Que se llama el espejo de Oesed, que en realidad si lo dan vuelta, ¿sí? Incluso en español y en inglés, es el espejo de los deseos, ¿sí? En el espejo de los deseos, Harry Potter, niño huérfano, se pone frente al espejo y siempre se ve feliz con sus padres. Cuando ella comienza a escribir esta novela, ¿sí? Que es la de Harry Potter 1, en donde aparece el espejo de los deseos, J.K. Rowling decía que ella se veía en el reflejo, y cuando veía en el reflejo para darse fuerza, se veía reflejada también a su madre, quien había fallecido justo en ese momento. Entonces, ella escribe la historia después de que su madre falleció y también fue una manera de resignificar su duelo, ¿sí? Eh, ¿Por qué les cuento estas cosas? Más allá de que a mí me gusta Harry Potter, ¿cuánto es que lo emocional puede ser abocado en cuestiones literarias? En nuestra escritura, ¿sí? Porque ella lo estaba utilizando a la escritura no como una, como esto, voy a escribir para que el mundo lo lea. Lo estaba escribiendo porque resignificaba cosas que le estaban sucediendo, ¿sí? Incluso en una entrevista ella dijo que hay uno de los personajes que está inspirado netamente en ella. La elocuencia, el cómo era leal con sus amigos y el nombre de uno de los personajes era también abocado a un niño de su infancia. Luego, a medida que la historia fue avanzando, ella le fue agregando otras cuestiones, pero utilizó mucho esto de su historia personal. Y también luego con el tiempo empezó a utilizar cosas sociopolíticas de la historia. Después de esto tienen que ver Harry Potter, chicas, o mínimo leer el libro. Eh, hay una parte de la película
del libro también, ¿no? Donde aparecen los mortífagos, que eran los malos, y que estaban obsesionados por la pureza de la sangre. ¿Cuándo pasó eso en nuestra historia mundial? Que alguien controlara masas y exigiera la pureza de la sangre. En Drácula. En otra, ¿ves? Ahí hay otra película en donde se utilizó mucho esto. Pero en nuestra historia real mundial, el nazismo, sí, pedía la pureza de sangre y están obsesionados. Entonces, nada, hay muchas cuestiones que los libros pueden llevarnos a traernos a contextos reales. Vayámonos acá a Argentina, a nuestro país, donde Cris Morena utiliza muchas de sus historias, ¿sí? O en sus canciones. Em, o no sé, Tini Stoessel, que hace un tiempo le escribió una canción a su papá en donde literalmente relataba lo que le estaba sucediendo a su papá. María Becerra, que escribió una canción sobre el abandono paterno, porque resignificó lo que había sido su vida con respecto a cuando su padre se ausentó de sus vidas. Lali y sus comentarios políticos, todo a través del arte, todo a través de la escritura, ¿sí? ¿Cuánto es entonces que la escritura termina resignificándonos? Y ahí están los principios de la escritura terapéutica. Una de sus principios es la libertad, ¿sí? No existen respuestas correctas dentro de la escritura, porque toda producción posee valor, porque habla de mí, ¿sí? También la confidencialidad cuando comenzamos a escribir, porque cada persona decide si quiere compartir su producción o no. Y importante que nosotros, si luego aplicamos esta técnica, nos saquemos todo juicio con respecto a corregir la ortografía, la gramática, el estilo, si está bien escrito, si se entiende la letra, porque nuestro foco está puesto en el proceso. Y también esto de respetar los tiempos. Cada persona escribe según sus posibilidades. Y el silencio y lo que la persona reproduce en su cabeza y en sus tiempos también forma parte del proceso, ¿sí? Con respecto a la escritura, pueden utilizar un montón de otras herramientas a la par, ¿sí? Como collage, pintura, fotografía, música, objetos. Hay un montón de técnicas que pueden ir mechando con las técnicas de siempre para poder acompañar a realizar la actividad, ¿sí? Pero bueno, bien. ¿Entendieron todo, chiquis? Sí, Bueno, vieron que Sí, la se semana... entendió. Sí, ¿me dijiste algo, ¿Se Agus? entendió? Genial. No, te decía que sí entendí. Bien. Hay que tener en cuenta que para cada hay diferentes maneras de poder plantear la actividad de la escritura terapéutica. Por ejemplo, los niños de 3 a 6 años, em, muy pocos de ellos pueden lograr escribir oraciones completas. Recién están en el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, esto lo puede acompañar desde el juego simbólico, ¿sí? No tanto escribirlo, pero inventar cuentos, completar historias, dibujar, ¿sí? El relato y que se lo dicte a alguien, historias con imágenes, ¿sí? El uso de historietas más que de escritos. Después de los 6 a los 12 años, sí, podemos comenzar a impulsar que tengan su diario de emociones, una carta, ¿sí? Al superhéroe, al animal, inventar finales diferentes a otros cuentos, el libro de los sueños, historias colectivas, poemas sencillos. En la adolescencia hay mucho de la construcción de identidad. Entonces ahí podemos utilizar un poco de la reflexión personal, regulación emocional, actividades, diario personal, una carta al futuro, ¿sí? Una carta al pasado, historias autobiográficas. Y en los adultos podemos trabajar sobre cartas no enviadas, escribir sobre fortalezas, poesía autobiográfica, relato de vida, proyectos de vida. ¿Sí? Y en las personas mayores, utilizar mucho de esto de el autoestima, ¿sí? El recetario de la familia, el árbol genealógico narrado, carta para las futuras generaciones, una anécdota, ¿sí? Es importante esto de pensar en no corregir,
¿sí? Acompañamos a que se transmita y se transite la emoción, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Bien. Esto es así. Ahora, yo les voy a dar 10 palabras. De esas palabras ustedes tienen que armar un cuento. ¿De acuerdo? ¿Tenemos No que es armar el cuento con las 10 palabras o Sí, le podemos agregar otras? le pueden agregar más. Ustedes sí o sí lo que tienen que hacer es de estas 10 palabras tienen que estar metidas en este cuento. ¿Sí? Ah, Después lo que de las ustedes... 10 no tengo que elegir una sola. ¿Cómo? De las 10 no tengo que elegir una sola. No, las 10 palabras tienen que estar incluidas en este cuento. ¿Sí? Agarramos papel y hoja. Agarran papel y hoja. Cuando estén listas, ahí esperamos a Jazz que vuelva y les dicto. Ya estoy. ¿Listo? Bien. Sí. Primera palabra, calma. A ver. Ay, Bosque. Si después te perdés, Jazz, me decís y las vuelvo a dictar. Llave. Mariposa. Reloj. Puente. Silencio. Oscuridad. Viaje y esperanza. Igual ahí se las mandé como mensajito en el chat. Ya ahora empezamos a hacer el cuento. Ya. Están Vale. preparados. Vayan.
Cuando estén me avisan, chicas, ¿eh?
¿Cómo vamos, chicas? ¿Alguna ya terminó? Sí, yo terminé. Bien. Tan, tan, tan. Bien. ¿Alguna quiere compartir lo que logró armar? Sí, te leo. Dale. No sé si se va a entender, pero yo hice. Puse con mi nombre. Puse Agustina se adentró en el bosque, Ujú. buscando un momento de calma. El profundo silencio del lugar solo se interrumpió cuando una mariposa dorada se posó sobre su mano, guiándola hacia un viejo puente de madera. Al cruzarlo, sintió que iniciaba un viaje hacia su propio interior. La tarde cayó y la oscuridad comenzó. Agustina no tuvo miedo y sacó de su bolsillo una antigua llave y un reloj. Sabía que el tiempo y la sanación es perfecta. Con el pecho lleno de esperanza, se dispuso a sanar. Mira qué tul. Eso fue.
¿Cuánto es que habla un poco de vos y tus proyectos en búsqueda de crecimiento, Agus? ¿Cómo? ¿Cuánto es que si lo volvés a leer, ¿no? Tal vez mirando en que te lo escribiste a vos misma, puede ser que Ajá, vaya desde la búsqueda de tus proyectos hacia crecimiento y sanación propia? sí, ¿Vieron cómo sin querer algunas palabras igual nos llevan a sí. eso que queremos decirnos nosotros mismos? Sí, primero empecé a escribir y no me di cuenta, o sea, lo empecé como que yo estaba tratando de unir las palabras y Ujú. ahora que lo terminé, lo leí, me di cuenta que sí, que se relaciona conmigo, buscando la esperanza, la calma, la sanación, de nuevos proyectos, de un montón de cosas. Bien, bien, muy bien. Prueben escribir, chicas, ayuda y acompaña un montón a redescubrirse también, porque tal vez es esto, no lo escribí para mí, pero sin darme cuenta terminó siendo para mí. Bueno, muchas gracias, Agus. Yani, Sí, bueno, yo puse, cuenta la historia que hay una llave mágica que abre una puerta en un bosque encantado, lleno de mariposas, aves, hadas y un puente lleno de flores de diferentes colores. La calma que hay en ese lugar es inigualable. El reloj marca las 7 de la tarde, la oscuridad y el silencio se asoman. Es hora de empezar un viaje en busca de esa llave sin perder la esperanza de algún día encontrarla. ¿qué estás buscando en tu vida, Yani? La llave. ¿La llave hacia dónde? ¿Hay algo que estás buscando para vos misma? ¿Hay algo que tal vez inconscientemente las palabras te lo están diciendo? Ese lugar de calma, de esperanza, de reconstrucción, en donde la oscuridad igual no te da miedo, pero que también las horas significan mucho para vos. Fíjate que pusiste son las 7 en punto. Sí. Vuelvo de que estás en... Fíjense como esto, ¿no? Como tal vez, digo yo. Después siéntanse, léanlo y fíjense qué mensajes se quisieron decir a sí mismas. Eh, pero Agus estaba buscando la sanación y el crecimiento. Y, o sea, va en camino, Agus va como un poco más decidida en búsqueda ya caminando por el puente, como ya cruzando el puente. Y Yani literalmente puso en la búsqueda de una llave para abrir la puerta hacia algo nuevo. Yani, ¿vos estás buscando algo nuevo? Estaré buscando algo nuevo. Sí. Bien. Muchas gracias también por compartir, Yani. Les dejo con preguntas ahí para que después se pongan a repensar también lo que escribieron. Otra técnica que es muy linda con respecto a probar la escritura es encontrar fotos y desde las fotos escribir historias. También escribir anécdotas de uno mismo, o ponerse un cronómetro y durante 10 minutos escribir lo que salgas, aunque no tenga coherencia, porque después cuando lo lean va a tener coherencia. Y esto otra también, en vez de dictar las palabras, de que alguien se las dicte, agarrar diarios o revistas, recortar palabras al azar, después armarlas en un collage y así como las armaron en el collage, tal cual utilizar ese orden de palabras para escribir una historia. Hay un montón de técnicas súper lindas, aprovéchenlas, la escritura es muy linda. O también esto de, yo le decía, el Facebook papel, que es que agarren un cuaderno, ¿sí? Y todos los días escriban la pregunta, ¿qué estoy pensando? Incluso cuando pongan, no estoy pensando en nada, van a ver que va a salir algo para que puedan escribir, ¿sí? Por hoy finalizamos, espero que la clase les haya gustado. Con respecto al dibujito de la semana anterior, lo que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? Armar una pequeña historia. Por eso quería que vean primero la de la escritura creativa. Tienen que armar un cuento, ¿sí? En donde está el villano y el héroe, ¿sí? Un cuento cortito, con eso finalizan.
Nos vemos la semana que viene y les mando un abrazo muy grande. Nos Dale, vemos ahí te hago después. una pregunta. Sí, ¿La fotocopia que mandaste hoy tiene actividades integradoras sí, ahí creo que al tiene final? algunas preguntas, pero están mezcladas en medio de toda la teoría. Ah, bueno, vamos La tienen que ir mirándolo. leyendo. Sí, sí, exactamente. Ah, bueno, era Mm, eso entonces. Nos Sí, vemos porque sí, la parte de abajo dice actividad integradora, un viaje después dice materiales, mapa del mundo, revista, cartulina, marcadores, esas para hacer, si quieren la pueden eso hacer. tenemos que hacer. Habitualmente yo les dejo igual como también para ideas, para si en algún momento ustedes tienen algún tallercito y lo quieren hacer. Ah, Como está. la realidad es que ustedes suelen llegar a realizar la actividad conmigo, esa es a criterio de ustedes. Sí, es importante que respondan las preguntas teóricas que van apareciendo en el medio. Ah, bueno, eso Bueno, sí entonces. Bueno, genial. gracias, Dani. Nos vemos, Nos vemos. chiquis. Chau, chi. Chau.